Los materiales suelen ser de difusión laboral, suelen ser de difusión pedagógica, didáctica, organización, tanto de todos los niveles de la educación. Pero algunos no tienen desperdicio y la oficinita pequeña mía que está abajo se va acumulando ahí las cosas que dicen, mira esto que lo vea Casalla. Llegaron dos ahí que no tienen desperdicio para hacerlo circular entre ustedes, sobre todo a los que les falta exponer. Uno se llama Cambio, pues si quieren ver el liberalismo actuando en la educación, que entre paréntesis este año ninguna de los paneles estuvo pensado específicamente para educación. Hay uno que se llama Cambio e Innovación Educativa, las cuestiones cruciales. Bueno, las cuestiones, esto se trajeron, como siempre traen uno de afuera, se trajeron el gallego del turno, lo paga Santillana, que es la posibilidad de que la Cámara de la Industria Española barra en el nuestro del libro del texto, Santillana va a la cabeza. Bueno, y hay un documento de educación que yo voy a ver en la medida de lo posible si Andrea, que manejaba nuestro Facebook, ha tenido problemas porque tiene los sábados una actividad. Entonces estamos cubriendo el Facebook como podamos, pero sí, yo personalmente, con otra persona, el mail lo estamos mandando. Pero estamos haciendo un blog en el medio que nos está llevando Alfredo Mason en este momento a hacerlo, y el Facebook está subiendo María Casalla algunas cosas. Este documento se llama Más aulas y menos, más escuela y menos aulas. Más escuela y menos aula. Punto. El futuro de la educación en una sociedad digital, global y mutante. Para lo que y a esto lo acompañaron de otra cosa muy clave, que se llama la construcción del pensamiento científico y tecnológico en los niños de 3 a 8 años. Esto es realmente ideológico en acción, porque quieren cambiar el sistema de la lectoescritura. Hay psicólogos, psicoanalistas, epistemólogos presentes, basándose estrictamente en el cognitivismo, es decir, en Facundo Manes y sus muchachos. Facundo Manes y sus muchachos tienen hoy en el Ministerio de Educación, deben tener medio piso más o menos, y están trabajando en eso, una concepción. Entonces yo le diría que si a alguno le interesa pegarles una ojeada, aunque sea, e incorporar algo a la próxima, sobre todo los que van a exponer. Estoy pensando que vos sos maestro, al mismo tiempo filósofo de la educación, y yo te diría que de Cambio e Innovación Educativa, yo te lo paso, en la próxima reunión me lo devolvés y sacaste una fotocopia, pues son 5 o 6 páginas, si lo podés incorporar. Porque me interesa también. Bueno, entonces te paso los dos, pegale una mirada, porque en el medio no vamos a poder subirlo nosotros. En lo otro, invito, no está en ninguna de las dos, tanto Diana Bracera como Silvia Yupac, que son psicoanalistas, no tiene desperdicio la formación de pensamiento en el niño de 3 a 8 años, porque está por atrás su puesto. Nos acompaña hoy Enzo Carriolo, que es también un joven amigo de la casa, y él también es psicoanalista, no tiene desperdicio. Es la vieja psicología de la conducta, de Becker y sus muchachos, pero reformulada de una manera muy interesante. Y luego están también, esto sí voy a esperar que venga Diana que se dedica a esto, las láminas. Me pasaron que se utilizan para la educación sexual en las escuelas, en el distrito Capital Federal y en los principales distritos del país, que no se utilizan en muchos lugares, y por otro lado, para mí tampoco tiene desperdicio. Debería, en su momento, esta la voy a reservar para que la vean Diana y Silvia, porque es muy interesante. Es decir, cómo se intenta paliar la educación sexual
Porque si lo van a hacer de esta manera, toda esa idea que tienen las almas bellas, que dicen, bueno, ocurre todo esto con los hombres, las mujeres, etcétera, etcétera, porque cuando se dé educación sexual en las escuelas, si es esto lo que van a dar, muchachos, la verdad que lo podría dar la materia biología tranquilamente, pero no tiene nada que ver. Pero lo que sí me parece sumamente grave, Ricardo, viejo maestro de escuela, que lo veas. Porque ahí están, y termino con esto, dos ideas clave. La necesidad de acostumbrar a la gente a la incertidumbre. Pero no está dicho desde nosotros, digamos, que dice, Señor, no crea usted en verdad sólida, mire que no todo lo... Sino que está hecho, lo dice Bullrich y lo dice el chico ministro de Trabajo, Triaca. Triaca dice que uno de los problemas del neoliberalismo y todo, ellos no llaman neoliberalismo, sino de nueva cuestión, es que la gente no va a tener trabajo permanente, que no va a haber trabajo para todos, entonces, y que, por ejemplo, hacerse problema por la mutación del dólar todos los días, que la gente se tiene que acostumbrar a la incertidumbre. Entonces hay todo un elogio de la incertidumbre, que es abiertamente ideológico. Bueno, pero esto no es lo nuestro de hoy, pero sí les voy a ir trayendo, ven una cantidad de cosas, lo puede ver él, pero también otros que después les toca poner, que pueden recogerlo. Y realmente hay varias. El cognitivismo viene avanzando en la educación, van a tener diseñado, creo que para fines de este año, porque están a paso redoblado para poder meterlo en el último año. Piensen ustedes que sobre la concepción que nosotros tengamos de la lectoescritura y la forma como enseñamos a leer y escribir, está todo lo epistémico, está ahí. Después están los estudios sirianos sobre lo ideológico, las composiciones escolares, pero el hardware lo están trabajando estos tipos ahora en este momento. Esto va a tender a reemplazar el último retoque que se hizo en época de los milicos de la enseñanza de la lectoescritura, que lo hizo la señora Braslavsky madre. En época de la democracia la siguió Cecilia, que es Braslavsky hija. Y bueno, cambiaron, hicieron allí la enseñanza que han logrado una escuela larguísima, pero además han logrado que el chico, digamos, sí, reemplazaron el libro de la nena, la enseñanza por sílaba, la palabra generadora se fue a la mierda, pero han logrado que el chico recién a la altura del tercer grado incorpora las 5 operaciones y la totalidad del alfabeto. Con lo cual, la idea de la vieja escuela argentina, sea pública o privada, donde nuestros padres o abuelos decían, yo no tengo la primaria completa, pero yo sé sumar, multiplicar, leer y escribir y tengo mejor letra y ortografía que vos. Porque era una cuestión, en mi época como maestro, pero la generación que me precedió que era básica, es en el tercer grado se van muchos pibes, sobre todo los más pobres, largan, dejan. Entonces, que el tiempo que permanezcan en la escuela tienen que saber leer, escribir, contar y hacer las operaciones. O sea, la mitad de los empresarios argentinos que están hoy en los 80 años son tipos que fueron a una escuela donde muchos incluso largaron. Bueno, hoy el chico, ustedes van, si van a cuarto grado, porque hay un tipo que todavía dice, no, pero yo la PLUS todavía no la estudié. Pero como tú estudiaste, si ya la estás leyendo. No, pero hay toda otra manera de enseñar. Bueno, vamos a lo nuestro y las próximas reuniones que me habían pedido varios, yo anoté las 3 siguientes para que ustedes las puedan agendar, porque tenemos ya las reuniones esas y a su vez los expositores. La próxima reunión nuestra, que es la 1, 2, 3, 4, la 5ª reunión, de acá ya vamos a llegar exactamente a la mitad del seminario, es el 11 de agosto. 11 de agosto. Esa reunión la vamos a dedicar
al problema del trabajo y de la perspectiva internacional. No se olviden que el tema central de este año es camino de construcción. Entonces, en este momento, bueno, ya no es diagnóstico, crítica, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué están haciendo los...? Entonces hemos querido, por ahí de un lado, un sindicalista que tiene una gran experiencia internacional y que permanentemente nos puede dar una visión más grande de lo que pasa en este país, que es Mario Morán. Mario Morán es de este sindicato y fue el primer secretario general de la historia de este sindicato, y acaba de publicar un libro sobre el trabajo en el campo internacional, las relaciones laborales, que es muy interesante. Entonces el tipo puede realmente traer a la mesa, eso le hemos pedido, una visión del campo internacional desde el punto de vista del trabajo. Ustedes saben que se ha llegado a una central de los trabajadores única, que bueno, conoce todas las siglas y eso que trae, hay una cantidad de cosas. Y le hemos pedido al miembro de este seminario, Eduardo Viore, que se dedica a algo internacional y le está llegando a ustedes columnas o periodísticas que describe, entonces, que nos pueda dar también el marco general, o sea, el dilema del trabajo, de la producción, del empleo, pero hay que conocer el marco general. Entonces habíamos pedido a Eduardo que nos dé el marco, es decir, cómo se construye en ese marco internacional, cómo se construye y se discute el trabajo, la producción del empleo en el marco internacional. La reunión siguiente es el 15 de septiembre. El 15 de septiembre la reunión va a estar a cargo de dos filósofos, en este caso Juan Carlos Escanone y Alcira Bonilla. Al padre Escanone le habían pedido, recuerdo, fue casi por aclamación acá, no sé qué discusión, hablar del tema del discernimiento. Y Alcira Bonilla va a tocar, ella se dedica mucho a filosofía intercultural, ustedes saben, memoria comunitaria y trascendencia popular. Es decir, siempre en el camino de plantear alternativas de construcción. No solo porque es importante, nosotros hemos dedicado un año entero, el año pasado, a los tiempos que corren. Y por último, la última que le anuncio es el 13 de octubre. El 13 de octubre va a estar a cargo de Ricardo Gómez, que está preparando el tema de su exposición, y va a hacer allí una exposición pequeña para que él disponga un poco más de tiempo, nuestro compañero Alejandro Romero, que también va a estar referida al tema de ciencia y tecnología. Bueno, esas son las tres que vienen. Vamos a lo de hoy. Nosotros, el tema de hoy, según nuestro objetivo de este año, era dedicar el tema de hoy al problema de la democracia. Es decir, cómo se construye democracia, qué pasa con la democracia hoy. Hemos hablado en la pasada, en la inmediatamente pasada, todo el tema de la espacialidad, estuvieron Verónica Gallardo, el tema porque su tema era ocupar la plaza y elaborar el proyecto. Y Alfredo Mason tomó el tema del poder. Entonces el tema era pedirle a un grupo de compañeros que nos hagan una motivación de unos 30 minutos cada uno para después disponer de una hora, hacer un café y discutir, tener una hora para poder charlar en esto. Y le pedí a cada uno de ellos un subtítulo dentro del tema de la democracia que quieren ver cada uno de ellos. Ana Sagari va a tomar el tema, ella anunció su tema así: la democracia en la encrucijada, democracia popular, democracia liberal, neoliberal conservadora. Y Enrique del Percio va a enfocar el tema de la democracia hoy bajo el título que él colocó, que es el asedio a la democracia, la oclusión del pueblo en la cultura neoliberal. Esta mesa ha hecho los deberes muy bien, no solo nos ha mandado, hoy me toca poner
coordinar a mí, pero generalmente el problema es que se han llegado su breve currícula a tiempo, y sobre todo dispusieron ustedes de hace 15 días, para quien quiera y para quien haya tenido tiempo de hacerlo. Y yo siempre le pido a los expositores, si ellos de su producción personal tienen alguna lectura ya escrita que la pueden considerar motivadora para la gente que tenga tiempo de leerlo en ese tiempo, ¿no? Ellos mandaron dos. Hay una de Enrique y otra lectura motivadora, por así decirlo. Vamos a partir con nuestra amiga Ana en su exposición. Les digo, para quienes no la conozcan, una muy breve síntesis. Ana es licenciada en Filosofía por la Universidad de El Salvador, es también doctora en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Facultad de El Salvador, y ella trabajó como tesis de doctorado el tema Soberanía y Gobernabilidad, actualidad y metamorfosis de un problema de filosofía política. Ana ha llevado allí la mayor parte de su actividad académica, universitaria y de investigación, y una cantidad muy grande de compañeros de la Universidad de El Salvador, de la Universidad de El Salvador Capital. Después están los que estamos allá en el campo, en San Miguel, que es otra cosa, pero de ambos lugares se ha nutrido la corriente de filosofía de la educación. ¿Cómo poder olvidar el nombre de Agustín de la Vega? Que en el 71, junto con nosotros y otros más, nos acompañó como ligada Nerva Rojas Paz, Amelia Podetti, y una cantidad de gente que Carlos Pucci. Es decir, fue realmente un semillero en su momento eso, y muchos compañeros provienen de ahí. Ana tiene también una larga tarea en la gestión pública, sobre todo en nuestro último gobierno. Ella ha trabajado varios años dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores y en una cuestión específica que fue la Secretaría de Culto, que depende de ese ministerio. Allí ha sido directora de la Dirección de Arzobispados y Obispados en la Secretaría de Culto, fue jefa de gabinete de la Secretaría de Culto y directora ahora del Observatorio sobre Vulneraciones de la Justicia Social y la Paz del Instituto Argentino de Derechos Humanos. Que dirige Alicia Pierini. Bueno, y nuestro compañero Coco Manuquian, que es nuestro editor por allí, tiene un libro en prensa de Ana, que cuando esté, vamos a pedirle siempre para la biblioteca y que ella lo pueda publicar, ¿no? El libro se va a llamar De Muros y Puentes, Dialéctica de los Conflictos Contemporáneos. Te adelanto que es muy bueno, yo tuve la suerte de vale la pena. No, yo solo leí. Muy bien. Muy bien, por supuesto. No es seleccioné el libro que ahora está sobre la plena impresión. Estamos siempre en presencia de personas, digamos, que tienen una obra escrita, por eso siempre digo que estas reuniones no es por eso tratamos de ser lo que somos, no hay una conferencia, ni una cuestión, es decir, acá es sin red frente a un público que además quiere escuchar y va a dedicar una parte a escucharlo. Bueno, Ana, son las 11 en punto, yo te pediría si para 11:30 podemos redondear. Adelante, pues. Buenos días a todos y sobre todo quiero agradecer a Mario Casalla su invitación. Para mí esta comunidad es de una fraternidad de años, con algunos, con casi todos. Me he cruzado y me han alimentado tanto en la escritura como en la docencia. Y también Enrique, que muchas veces me ha dicho, Ana, dale, integrate, vení. Y yo estaba con dificultades para asistir los días sábados. Así que, bueno, gracias a Mario, que insistió y que para mí es un compañero de ruta, aunque las rutas muchas veces van de modo paralelo, porque por ahí no nos vemos durante un tiempo. Y también a todos ustedes
me causa un poco de pudor, digamos, estar con el padre Canone y tanta, que es un maestro, digamos, imposible de obviar, y que también con él me ligan, más que esas reuniones de San Miguel a las que yo no concurría, todas las enseñanzas que de allí provinieron. Yo fui secretaria académica de Agustín de la Riela y conozco toda la trayectoria y la escritura y lo que se produjo en ese momento, tanto en filosofía como en teología. A mí lo que me gustaría es, por un lado, si bien yo mandé un escrito que tiene unos años, tomar un poco de esta democracia en la encrucijada hoy. Yo creo que la democracia siempre está en una encrucijada. Un periodo que me parece que hace al presente y ver si eventualmente puedo plantear algunas líneas como para continuar, que es lo más difícil y no prometo nada. Pero ese periodo que va, digamos, del 10 al 16, el bicentenario famoso, y que sin embargo ha puesto en una encrucijada un proyecto que en 2010 de algún modo celebrábamos, festejábamos, estábamos en las calles, y que en el 16 tuvimos que soportar el pedido de disculpas de nuestro presidente a un ex rey casualmente de España, y hablar de la angustia de nuestros libertadores en un gesto político que lo pinta de cuerpo entero. Yo creo, y durante mucho tiempo trabajé en filosofía política, que a veces me parece que es como una duplicación de la cosa, porque la filosofía y la polis están íntimamente relacionados, con Aristóteles, que vivir en democracia es, a pesar de un nombre polisémico como es el de democracia, ejercer el poder del pueblo. Y si no me equivoco, Aristóteles decía que el aire de la ciudad nos hace libres, en el sentido justamente de la posibilidad de manifestar la ley, la palabra en la plaza. Pero para la filosofía también esa plaza y diría también los claustros, aunque poniéndolos un poquito entre comillas, tienen una función que particularmente creo que es cercana a la política, que es la función de polemizar. Y polemizar fundamentalmente con los poderes hegemónicos, con los poderes, con el gobierno de turno, aunque ese gobierno no sea cercano, y salir precisamente de esa cosa de la antigüedad del Basileus que tenía sobre todos poder de vida y muerte. En ese sentido creo que la filosofía, también la política, se construye bajo un paradigma ontopolítico, porque la política es del orden de lo real, de lo que es, no del deber ser. El político, por eso siempre está en cuestión, es precisamente quien se acerca al conflicto y a lo real. Y la filosofía tiene que mirar ese presente, ese acontecimiento, y creo que hoy, si hay algo que nos preocupa, más allá de todas las medidas que se toman, es cómo ese paradigma ontopolítico está totalmente olvidado, sumergido
hay una superficialidad del ejercicio del gobierno. Estaba leyendo los otros días, si yo no me equivoco, a Eduardo Bior, que planteaba la diferencia entre gobernabilidad e institucionalidad. ¿Eras vos, Eduardo? No. ¿Quién fue el que planteó? Horacio Gelini, en Horacio. un video que les mandamos. Y precisamente lo que me parece es que la filosofía tiene que mirar a las instituciones y desligarse de lo que constantemente hoy nos están asustando, que es la cuestión de sostener la gobernabilidad. Eso creo que es un discurso de un neoliberalismo conservador. En esto lo sigo al profesor Gómez, que habla de un retroneoliberalismo, y yo creo que ese retro del que él habla es precisamente poner la nota en que estamos frente a un conservadurismo, a un volver a las formas más duras del conservadurismo. Y por eso me parece que los filósofos, los intelectuales, más allá de que haya caído por suerte esta especie de paradigma de ser conciencia y elocuencia de nuestra época, tendríamos que ver esta cuestión de cómo en la democracia poner una palabra entre lo que es y lo que debe ser. Y en ese punto, tanto la política como la jurídica, la ética y todo lo que son los valores con los que la democracia se construye, son también obligaciones de la filosofía, pensarlas, repensarlas, etc. Yo particularmente, y siguiendo a algunos filósofos como Laclau, Rancière, sobre todo, creo que la democracia, digamos, constantemente se plantea la cuestión de la democracia del consenso. Al contrario, yo creo que hay que mirar más al conflicto y al disenso, porque al consenso en todo caso se arribará a través de construcciones del vivir juntos. Me parece que hablar de disenso es una especie de simulacro de lo que tanto insistir en los medios masivos de comunicación aparece como un valor. El consenso. Perdón, yo acepto. El consenso es lo que está insistiendo permanentemente. Claro, y yo no creo el que disenso. exacto, que en no. todo caso el consenso será un punto de llegada, si es posible, en el vivir juntos, pero que la materia de lo político y también de una filosofía que mira hacia lo que somos y hacia el lugar donde estamos, es precisamente el disenso, el conflicto, algo que por otro lado, y me alejo profundamente de los conceptos como grieta, estoy hablando de un conflicto que por el mismo modo de ser finitos nos constituye. Somos conflicto en el sentido precisamente de saber de nuestro propio fin, y el otro se presenta como un antagonista muchas veces, y el trabajo de la democracia y el trabajo de la filosofía es acercarnos, poder vivir juntos en paz, que es vivir en paz. No me acuerdo exactamente quién lo dijo, pero si uno mira la historia, la paz es de lo menos frecuente en la historia de la humanidad, y es un valor y un bien necesario
pero que hay que reconocer que hay desacuerdo, confrontación y que los consensos pueden ser lábiles, titubeantes, nunca definitivos. Ahora, desde el neoliberalismo, ese consenso se plantea como un valor y se trata precisamente de negar formas políticas que no estén en esa línea. Y yo voy a tomar una de esas formas políticas que constantemente aparecen como peyorativas, desde Gino Germani, Salvando las Distancias, hasta Marcos Peña Brown, que es el significante populismo, para confrontarlo un poco con ese otro retro neoliberalismo o conservadurismo contemporáneo dependiente. Hoy, y yo me alegro de estar aquí porque la tristeza se soporta mucho mejor en comunidad, es un día aciago para nosotros, para los que militamos en el campo popular, y creo que para el pueblo argentino en general, porque está presente la directora del fondo y ya anunció que está muy contenta con Caputo y que en breve tendremos una oficina nuevamente del fondo, cosa de la cual nos habíamos liberado con Néstor en el 2002. 2005, 2 años después que yo. Con Néstor se fueron en 2005 el FMI. Bueno, entonces es peor aún, porque en 2010 festejábamos la conmemoración del bicentenario y bueno, y hoy tenemos que volver a trabajar para desandar estos 2 años y medio que, aunque muchos piensan cómo es posible que después de 12 años o de la llamada década ganada estemos en este punto, y yo creo que Mason me corregirá, el poder del capitalismo concentracionario, perdón por el neologismo, es mucho más fuerte de lo que nosotros mismos a veces hemos percibido, y el cipallismo es una forma del ejercicio de la política que está muy viva y coleando. Cuando se gobierna el Estado siempre gobierna una parte. En esto lo sigo a Rancière porque me parece que es interesante cómo él va mostrando que si bien hablamos, como habla por ejemplo nuestro presidente, de que todos tenemos que hacer el sacrificio, se habla desde una parte, aunque se quiera involucrar al todo, ¿no? Nuestro trabajo sería recuperar nuevamente esa parte que está vulnerada, que está hambreada, que está encarcelada, que está humillada, para ponerla otra vez en el lugar del ejercicio del poder. Esa parte, el pueblo, diría yo, tampoco es el todo, pero es precisamente una mayoría que, siendo tal, no tiene el poder
de los agentes y los dueños del capitalismo, del capital y de los grandes medios de comunicación. Por eso también me interesa trabajar la cuestión del populismo en el sentido de lo que decía Laclau, que aunque sea un significante vacío, el populismo, que como yo decía antes tenía una larga trayectoria peyorativa, es un significante que nos posibilita entender no solo a los que somos peronistas el aporte del peronismo en sus distintas etapas, en sus diversos momentos y sobre todo en la década ganada, sino que nos permite involucrar a otras formas de la militancia popular en este significante, porque la vigencia del desprecio por esta palabra, por este significante, sigue muy presente y hace mella en muchos actores que, aunque a nosotros nos parezca que son, digamos, poco fiables, tienen escucha, tienen un público. Y lo que me parece que hay que recuperar es, por un lado, la memoria de una política que en el siglo XX ha dado desde Nasser, Perón y Vargas hasta más recientemente a Chávez, a Lula, a Néstor, a Evo, a Rafael Correa, a Cristina. En esa memoria y en esa recuperación me parece que podríamos pensar, la filosofía nunca piensa el futuro, no hace predicciones, pero sí un presente próximo y mediato de estos próximos presentes que se nos vienen, para volver a una patria grande que tenga verdaderamente los rasgos que tuvimos en aquella década. Quizás un lugar desde donde agarrarnos sea el triunfo de López Obrador. Yo lo veo, a pesar de que conozco México y lo he visitado mucho, siempre desde la distancia, y a pesar de que he leído últimamente que Chiapas y el subcomandante y la gente que está lo desprecia profundamente porque dice que es parte del sistema de partidos, creo que es bueno ver de qué modo ese triunfo de López Obrador, un triunfo de la insistencia también, porque creo que ha sido la tercera vez que se presenta, ¿no? ¿Verdad? Abre algunos senderos y algunos caminos para recorrer este presente. Claro que si nosotros vemos hoy los rasgos de este dispositivo mediático conservador que está fundamentalmente instalado en el pathos del egoísmo, y vemos hacemos un pequeño recorrido por lo que está sucediendo, el retorno del FMI, la soberanía debilitada, la creciente desigualdad, en todo caso la democracia plantea el ideal de isonomía, y lo que vemos hoy es, en esta posverdad que constantemente, ahora que el presidente sale no sé yo, si dice conferencias, si habla, si no sé qué es eso
que escucho, pero a plantear que vamos a estar mejor. Él ha trabajado desde el inicio por mejorar el estándar de los trabajadores, etc. Y vemos este orden de lo real, Cristina y Correa perseguidos, Lula preso y yo creo que pueden llegar a matarlo, y un señor que se dice intelectual y del que yo he leído sus obras de literatura y me han gustado, como Jorge Asís, que compara a Laclau con Durán Barba. Bueno, él tiene esa putada. Sí, gracias. Pero que en un programa que ven muchas personas, hacer esa comparación es querer nivelar por el rasero lo que es el pensamiento, lo que es el compromiso y lo que es, en todo caso, el aporte a una democracia que tendríamos que ayudar a recuperar. Por eso yo recupero ese significante vacío que planteaba Laclau como populismo, porque me parece que es una forma de discutir con esos otros que desembosadamente son capaces de poner en el mismo rasgo a un intelectual con un propagandista. Me parece que me falta poco, ¿no? Bueno, particularmente creo que en Argentina es verdad que el término populismo dicho por el propio Laclau puede ser de derecha, de izquierda, porque es un significante vacío, pero acá, en todo caso, pensado desde un Estado de Derecho, es decir, democrático, yo creo que avanza en propuestas innovadoras y que, dándole el nombre de peronismo, de bolivarismo, de correísmo, permite ampliar fronteras, salir un poco de la discusión estrictamente partidaria y ayudar a la reconstitución ontológica de lo político como tal. Me parece también que hay figuras de la retórica. Una de las cuestiones que siempre se le criticó al populismo es eso, ¿no? El tema de que es retórico. Ahora, yo creo que una forma de la retórica, que es lo que junta lo político con la filosofía, es la figura de la catacresis, que es muy fea palabra, o por lo menos a mí siempre me lo pareció, pero que es con la voluntad y el acto poner algo nuevo en el presente. Esa es la tarea que hoy nos compete, recuperar, revisar y a la vez, porque siempre nos están comparando esta época con 2001, saber que hay algo nuevo. ¿Qué es eso nuevo en esta crisis? Esto que el gobierno denomina la pesada herencia, pero que le ha permitido que la revuelta popular sea pacífica hasta el día de hoy, porque esa pesada herencia que todavía hace efecto en lo real, aunque cada vez más apaleada por las medidas del gobierno, le han permitido atravesar estos 2 años y medio sin grandes conflictos, si es que nos olvidamos de las muertes, de los encarcelamientos,
de nuestros hermanos indígenas constantemente vistos como subhumanos y muertos, apaleados. Por eso, esto último quiero decir, yo no creo en la verdad, creo, como dice Francisco, en que la verdad se forma como un prisma y que cada uno es capaz de aportar desde su propio lugar a esa construcción. Pero una cosa es que no haya la verdad y otra es la posverdad. La posverdad que hoy impera es precisamente la de una parte hegemónica que, ayudada por los medios y por los dispositivos de las redes sociales, quiere mostrar un discurso transparente cuando el efecto en lo real es precisamente la letalidad de la dignidad del pueblo. Bueno, me parece que podría seguir, pero estamos ya... Puede después utilizar el diálogo Sí, con los sí, compañeros para ir porque a caminar. yo me entusiasmo. No, te agradezco mucho, ha sido muy clara y creo que quienes tenemos la lectura previa que mandaste, más esto, has generado seguramente una materia muy propicia para el diálogo. Por eso le voy a pasar la palabra ahora a nuestro compañero Enrique del Percio. Lo conocen ustedes bien, es doctor en filosofía jurídica, especialista en sociología de las instituciones y abogado. Dirige el doctorado en filosofía de la Universidad de El Salvador en el área de San Miguel, coordina el doctorado en educación superior de la UNTREF y codirige el programa internacional de estudios sobre democracia y sociedad y nuevas economías de la UBA. Es profesor de Sociología de la Dominación en la UBA y dicta habitualmente conferencias y cursos de posgrado en universidades de América Latina, de Asia y de Europa. Ha sido investigador invitado en la Universidad de Londres y en el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, País Vasco, y es autor de numerosos libros. Creo que el último de ellos, también editado por SICUS, es Ineludible Fraternidad. Bueno, son 11:30, entonces sí, toma tu palabra. Perfecto, muchas gracias, Mario. Quería, en primer lugar, agradecerle a cada uno, cada una de los presentes. Agradecer en particular a Kevin, que nos está, a partir de hoy, va a estar filmando todas las intervenciones. Y además, después si se ponen de acuerdo con Alfredo, por la posibilidad de mandarlo directamente en streaming. Esto. Ya filmó la vez pasada y además es el autor de la creatividad que han recibido de la invitación para la actividad externa que hicimos sobre el tema de China. Quisiera agradecer también particularmente aquí la presencia de Adilson Ferraz. Adilson es un amigo pernambucano, es doctor en Derecho y en Filosofía, dirige allá la revista de la Facultad de Filosofía de Caruaru, el Instituto de Investigaciones de Caruaru y es miembro además de la Academia de Ciencias y Letras de Pernambuco. Así que realmente un placer y lo mismo bienvenido al querido amigo y pariente y colega también de Adilson. Así que un gusto tenerlos. Hoy aprovechábamos que estos días está por Buenos Aires justamente realizando algunas tareas académicas y le invitamos. Bien. Lo que voy a exponer en sintonía y en continuidad con lo que acaba de mencionar Ana, el esquema básico es plantear que el neoliberalismo es la teoría que mejor responde a los cambios sociales, que mejor responde desde la estructura de dominación, ¿no?, a los cambios sociales acaecidos y al mismo tiempo refuerza estos cambios. Después vamos a ver cómo no creo ni que sean las ideas neoliberales las que hayan gestado estos cambios, ni que solamente estos cambios hayan producido el neoliberalismo, sino que hay un diálogo entre Marx y Weber, ¿no? La cultura y la economía se retroalimentan. Segundo,
vamos a recuperar lo que habíamos visto la vez pasada sobre Foucault, en cuanto a que quizás el punto central del paso del liberalismo al neoliberalismo sea el cambio en un homo economicus que estaba en el mercado privilegiando los intercambios a un homo economicus que está en el mercado privilegiando la competencia, pero agregando que el gran problema de Foucault es que le falta al pueblo, ¿no? Como dice Wendy Brown, el problema de Foucault es que se olvidó de cortar la cabeza del rey y sigue pensando, cuando piensa en soberanía en términos de Estado, olvidándose que algo tiene que ver con esto el pueblo. Y vamos a ver qué consecuencias tiene esto, para entonces centrarnos en los problemas de legitimación que tiene hoy el neoliberalismo, problemas de legitimación que nos permiten entonces pensar una alternativa para finalmente terminar entonces planteando la necesidad de recuperar y resignificar los conceptos de pueblo y de política precisamente en orden a la construcción de esta alternativa. Entonces, primer punto, el neoliberalismo. Aquí voy a hacer un brevísimo esquema ya que nos va a servir después para continuar y que tiene que ver con... Quédate, no molestes. Quédate porque corro el pizarrón. Es una cosa muy breve, que seguramente recordarán la entrevista que hicimos el año pasado. Hablábamos de algunas fechas fundamentales para entender el surgimiento, la crisis del capitalismo y la crisis del capitalismo como lo veníamos conociendo hasta ahora. Antes del 1492, nosotros lo que teníamos era una economía de trueque basada en alguien que iba al mercado con mercancías para buscar más mercancías. Un señor llevaba cabritos para traer zapatos. A partir de acá, lo que tenemos es un esquema donde se producen mercancías para obtener dinero, para tener más mercancías. Con la revolución industrial, lo que vamos a entrar es en un periodo donde el dinero, el capital, produce mercancías para tener más dinero. Y a partir de esto, que ahora vamos a caracterizar brevemente por qué, vamos a tener que el dinero produce dinero. Es decir, pasamos de economía de trueque, capitalismo, todo este periodo de capitalismo de acumulación, pero aquí tenemos un capitalismo de intercambio, básicamente piratería, comercio, esclavitud, y aquí va a ser reemplazado por un capitalismo industrial. Y este es el capitalismo financiero, ¿sí? Vamos a ver que el liberalismo es el que mejor corresponde a la estructura de dominación de esta etapa y el neoliberalismo el que mejor corresponde a la estructura de dominación de esta etapa. Muy brevemente, porque la idea no es acá hacer una clase de historia ni muchísimo menos, simplemente señalar que estas cosas se dan por muchas cuestiones complejas y no siempre incluso por voluntad de algún actor. Concretamente, en el 73 pasan muchas cosas, ¿no? En el 73 Estados Unidos acepta la derrota de la guerra de Vietnam, en el 73 se produce la crisis del petróleo, en el 75 viene la revolución de los claveles rojos en Portugal, la independencia de Angola y Mozambique. Todo esto va a poner, ya desde un tiempo antes, ya desde mediados de los 60, son factores que van a ir poniendo muy nerviosos al entonces llamado mundo libre. Hay una serie de discusiones internas acerca de cómo abordar esto. Quizás la discusión interna más importante, perdón Eduardo que me meta con tus temas, pero es necesario hacer una breve excursión por ahí, sea la que se dio entre Kissinger y Brzezinski, donde esto en el ámbito de la Trilateral Commission. De hecho, cuando yo investigaba estos datos que saco, los saco de la página oficial de la Trilateral, no de un lado, no es que me lo contó alguien. La discusión básica era si aislar a la Unión Soviética haciendo Estados Unidos una alianza con China, Kissinger, o si insistir con el tema de derechos humanos, Brzezinski. Recuerden que Brzezinski era muy amigo del entonces cardenal de Cracovia, que después fue Juan Pablo II, ¿no? De Karol Wojtyła. El caso es que las dos tesis andan, depende de quién sea el presidente, una o la otra. Dicho sea de paso, el tema de los derechos humanos no fue un invento de Carter pensando ni en Pinochet, ni en Videla, ni nada de esto. Era un misil dirigido a la Unión Soviética. En el medio estaban sus propios gobiernos puestos a cargo.
El caso es que en torno al 73, el mundo... y hay un tercer factor en que están todos de acuerdo, y es la apuesta muy fuerte por las nuevas tecnologías, especialmente informáticas y comunicacionales. La estructura de la Academia Soviética no iba a permitir llevar adelante una competencia en torno a nuevas tecnologías. Ni Steve Jobs, ni ¿cómo se llama el de Microsoft, ni Bill Gates, ni el chico que arregla la computadora en casa fueron a la universidad. Digamos, las estructuras piramidales atentan contra el tipo de investigación que requieren nuevas tecnologías. Eso Occidente lo ve claro y entonces empieza a invertir en el Silicon Valley y en otro tipo de cuestiones. Lo cierto es que estas nuevas tecnologías y estos cambios que se vienen dando en los 60 van a generar que Japón, Corea, en menor medida Suecia, Noruega, empiecen a producir productos con alto valor agregado que empiezan a inundar a Estados Unidos y Europa. Las nuevas tecnologías, además, eso ya lo hemos visto varias veces y en el texto que les mandé, ¿no?, requieren que nosotros consumamos cada vez más productos con mayor valor agregado. Ahora, el problema que pasa entonces es lo que cualquiera pensaría es por qué Estados Unidos o Europa no hacen lo que hacen a veces con nosotros, prohibimos la importación y listo. Porque Corea y Japón estaban al lado de China, Suecia y Noruega estaban al lado de la Unión Soviética. Los modelos de desarrollo de Suecia, Noruega, Corea, Japón no son muy distintos, salvo en el caso de los aspectos dictatoriales de Corea, pero sacando esos aspectos, nacionalización de la banca, orientación del crédito, no son muy distintos de lo que se proponía, por ejemplo, la Constitución del 49. Lo que pasa es que nosotros estábamos acá, ellos estaban allá, con lo cual no tenían más remedio Occidente que aceptar esto. ¿Cómo hacemos para recibir estos productos que vienen de allá y al mismo tiempo no subir los sueldos de nuestros trabajadores porque perderíamos competitividad frente a Corea, Japón, etcétera, etcétera? Pues entonces ahí viene la gran transformación, que es la orientación del crédito a la producción hacia el crédito al consumo. La tarjeta de crédito va a reemplazar a la cuenta bancaria, la asignación de prestigio, etcétera. Mis abuelos, cuando tenían que pedir un crédito para el consumo, tenían que ir a un banco de empeño, tenían que, cuando yo estudiaba Derecho, aprendimos una cosa que nos sabíamos que era la prenda y era el acreedor pignoraticio. Me acuerdo que lo estudiamos de memoria, porque nunca vimos un acreedor pignoraticio. Bueno, pero eso era la forma de crédito. Este cambio profundo va a generar una cantidad de consecuencias sociales que las podemos sintetizar. Bien, cambios en el ámbito laboral, la gente ya no trabaja toda la vida en el mismo trabajo, con lo que hace que no conozca a sus compañeros de trabajo, que no se establezca un vínculo fuerte con los compañeros de trabajo, la gente ya no va a vivir toda la vida en el mismo barrio, y aunque alguno viva, sus vecinos cambian, lo cual quiebra la solidaridad que se daba barrial, y la gente, como la mujer, tiene que salir a trabajar para poder justamente, ¿se acuerdan lo que veíamos la vez pasada, los DINKs, ¿no? Double Income, No Kids, doble ingreso sin hijos, como el ideal marketinero? La mujer sale a trabajar, hay pocos hijos, con lo cual, si antes en una familia con 10 hijos el marido maltrataba a la mujer lo único que podía hacer era aguantar. Si la mujer no trataba bien al marido, el marido podría irse de putas o tener un amante, pero seguía en el mismo ámbito. Hoy, en cambio, puede cambiar de pareja y varias veces a lo largo de la vida, con lo cual también hay cambios profundísimos en el ámbito doméstico. Todo esto genera lo que autores como Sloterdijk han caracterizado como el individualismo de masas. Es decir, el individuo está al mismo individualismo de masas. El tipo está al mismo tiempo en masa, pero está aislado. Es individuo, pero está bien. Frente a esto, entonces, había algunas ideas que habían surgido en Montpellier, en Suiza, en los años 30, en la escuela de Chicago, en los años 40, que planteaban, ojo con el liberalismo como lo estamos entendiendo hasta ahora, tenemos que tomar reaseguros para que no vuelvan el nazismo, el fascismo, etc. Creo yo que sin estos cambios que acabamos de mencionar, estas ideas hubieran pasado como las de tantas otras escuelas. No sé, querido Ricardo, vos que lo has trabajado más profundamente en cuanto a la conformación epistemológica, antropológica, hay errores de base en estas escuelas que Ricardo lo señala muy bien, en por lo menos dos de sus obras, pero que sin embargo, a pesar de esos errores teóricos de base, se han impuesto. Creo que justamente porque esta etapa es la que ajusta, o sea, la estructura de dominación se engancha perfectamente
con estos cambios en la percepción del liberalismo que se venían planteando en Mont-Pelerin y en Chicago. El actor principal en los dos casos es Hayek, ¿no? En Mont-Pelerin además lo tenemos a Mises y otros autores, en Chicago vamos a tener a Friedman, en cierta medida también a Nozick, aunque Nozick más, pero básicamente a Friedman. Y Hayek está en los dos lados. Bien. 73, además, como ustedes saben, es el año, o sea, el miedo que Estados Unidos le va a tener, que Estados Unidos y todo Occidente le va a tener al supuesto avance del comunismo en todos lados, lleva a estos pueblos a la paranoia. No es que de casualidad tuvieron un presidente paranoico como Nixon, sino que era la paranoia dominante la que lleva a fomentar, promover y participar en el golpe de Estado de Pinochet en el 73, que va a generar el primer modelo neoliberal de la historia, a partir del encuentro de Pinochet con Friedman en el 74. Y esto es muy interesante, solamente menciono una cosa, ¿no? Frente a las explicaciones puramente marxistas, es solo la economía, frente a las puramente weberianas, es la cultura, o las puramente smithianas, es la política, 73 vemos como no podemos pensar una cosa sin la otra. Son los intereses concentrados de la economía chilena en vinculación con los intereses políticos de Estados Unidos, que no pueden soportar las articulaciones populares que se venían dando en torno a la unidad popular, etc. La decisión del golpe de Estado es una decisión política con intereses económicos, pero desde ese golpe de Estado político se transformó profundamente la cultura chilena. Y hoy, hasta el más izquierdista de los izquierdistas chilenos no deja de ser un neoliberal en su concepción del individuo, de la sociedad, etc. O sea, ahí vemos cómo Chile es un experimento diabólicamente genial de cómo cultura, política y economía interactúan, ¿no? Frente a esto, en el 79, 5 años después de que en el 74 empiece a darse la experiencia neoliberal chilena, y en el momento en que Thatcher estaba empezando, Foucault es quizás el primero de los autores más relevantes, seguramente habrá habido otro, pero no conocido del mismo nivel, que va a poner la pica en Flandes con el célebre curso que da en el Collège de France en el 79, que con el título de El nacimiento de la biopolítica, porque eso era de lo que él pensaba hablar, cuando va desarrollando el curso cambia de tema y debería llamarse en realidad El nacimiento del neoliberalismo. Lo que pasa es que desde que él presentó el programa hasta que lo fue dando, fue cambiando. Y él advierte muy bien el tema que el neoliberalismo está promoviendo un cambio de subjetividad fortísimo. No es un cambio económico, no es un cambio político, no es un cambio cultural, es algo que va más allá de todo eso. Como diría 2 años después Margaret Thatcher en una entrevista del 81, la economía es el medio, el objetivo es el alma y el corazón. O sea, hay algo mucho más fuerte en todo esto. Lo que estamos viendo es la emergencia de un ser humano que es un empresario de sí mismo. Decíamos, el homo economicus propio del capitalismo de producción es un homo economicus que se basa en el intercambio, y el mercado, visto como lugar de intercambio, es el intercambio, exige libertad e igualdad. Libertad para intercambiar e igualdad, por lo menos una cierta nivelación para que haya intercambio. En cambio, el homo economicus del 79, ya estamos en ese capitalismo, el capitalismo financiero, donde el dinero produce dinero, donde directamente desaparece el hombre como productor y demás, y entonces el ser humano pasa, primero se relaciona con los demás en términos de competencia. Capitalismo financiero, que la competencia desuso implica desigualdad, porque hay ganadores y perdedores. Con lo cual, la libertad de competencia es una libertad que anula otras libertades, pero además el ideal de igualdad desaparece. Este hombre, empresario de sí mismo, es mero capital humano, pensemos, de dinero a dinero, o sea que la gente sirve y existe nada más que como capital humano, es decir, su capacidad de generar dinero o de consumir. Otra cosa no importa, es un empresario de sí y debe, por lo tanto, asumir los riesgos propios de ser un empresario de sí, lo que vos decías de la incertidumbre.
Por eso creo que Ulrich Beck se equivoca cuando Beck plantea a la sociedad de riesgo como una consecuencia dañina pero evitable de los cambios del neoliberalismo, como algo, como un efecto colateral no querido. No es querido. Es justamente hacia la esencia del neoliberalismo que cada uno asuma sus propios riesgos, y vamos a ver enseguida los problemas de legitimación que esto le trae al neoliberalismo. Lo cierto es que la competencia implica la eliminación del otro, implica la no solidaridad frente al otro. Como empresario de sí mismo, el empresario de sí mismo es todo. Al ser cada persona vista como un empresario de sí mismo, la racionalidad económico-financiera penetra y permea todas las esferas de la vida. No, cuando decimos que se economiza la vida y que desaparece la política porque la lógica económica predomina sobre la política, no estamos hablando de que se monetariza. Estamos diciendo que cada cosa que el hombre hace, lo hace con una lógica financiera. Cada vez que el chico se saca una selfie, la sube para tener un montón de likes y de seguidores, es decir, incrementar su capital humano frente a los demás. Aparece la lógica de las finanzas en todo, hasta en lo más íntimo aparece la lógica de las finanzas. Frente a esta lógica, obviamente no hay lugar para algo así como el pueblo. Lo que queda es ese individualismo de masas, donde lo que se da es la atomización, y esto genera un divorcio muy interesante. Toda la teoría liberal del siglo XIX, pero sobre todo del siglo XX hasta mediados del siglo XX, planteó un matrimonio indisoluble entre democracia y capitalismo. Hasta el punto que había algunos que decían, bueno, por ejemplo, Corea tiene un capitalismo no democrático con PAC, pero después llega la democracia después del capitalismo. O a la inversa, Estados Unidos fue democrático sin capitalista, pero por ser democrático después era capitalista. Germania, acá era uno de los que planteaban, ¿no? O sea, el capitalismo lleva a la democracia al capitalismo. Ahora estamos viendo cómo justamente este capitalismo de consumo, este capitalismo financiero, atenta contra la democracia, entre otras cosas porque nos quedamos sin pueblo, pero no solamente porque nos quedamos sin pueblo. Vamos a ver entonces ahora, en función de esta realidad, cuáles son los problemas de legitimación que al propio capitalismo se le plantea, que al propio neoliberalismo se le plantea. El primero tiene que ver con algo muy evidente, y es que nadie se siente un individuo aislado. Querida Lola, las remesas que llegan a Ecuador de los que se fueron de Ecuador son uno de los principales ingresos de Ecuador. Estas remesas en Ecuador, en Honduras, etc., son enviadas por gente que sabe que lo más probable es que no vuelvan a vivir en ese país. ¿Y por qué lo hacen? Si fuera el individuo puramente aislado, esto no funciona. ¿Por qué cada uno se siente? ¿Por qué todavía sigue habiendo gente que es capaz de quedarse despierta cuando tiene el hijo enfermo? Gente que es capaz... Hay un problema serio en el neoliberalismo, que el neoliberalismo lo advierte desde el inicio. Margaret Thatcher va a decir: la sociedad no existe, existe el individuo y la familia. Milton Friedman trabaja mucho esta idea de que es la familia la cédula básica y demás. Ya que estamos en el país más neoliberal, hablábamos del país más neoliberal del mundo, de Chile, los partidos más neoliberales son los que más insisten con la familia, etcétera, etcétera. Y acá se juntan dos cosas. Por un lado, precisamente una realidad, y es que el punto inmediato donde la persona no se siente absolutamente aislada es en la idea de que hay algo más. Pero hay otra cuestión mucho más importante, y es que el neoliberalismo deja a la persona desprotegida porque no asume las responsabilidades del estado de bienestar. Por lo tanto, ¿quién se va a hacer cargo de los viejos, de los enfermos, de aquellos que no son propiamente en el medio no hay nada, ¿no? De esa gente que no es consumidora, que no sirve, sino es la propia familia? Entonces, la familia, tenemos que seguir hablando de familia para que alguien se haga cargo de esto, pero como vemos, hay una contradicción muy fuerte, porque o somos egoístas y tenemos una racionalidad puramente economicista, de beneficio propio, y donde nos vemos nada más que como empresarios de sí mismos, tratando de optimizar nuestro beneficio, o al mismo tiempo nos hacemos cargo de los viejos, ¿en qué quedamos? Primer problema de legitimación. Segundo problema de legitimación es el que estábamos señalando antes, con respecto a la inexistencia del pueblo.
Hay un texto fantástico que yo alguna otra vez lo he citado acá, de Carl Schmitt, que lo escribe en 1978, a los 92 años, y que se llama La Revolución Legal Mundial. Él está pensando en Europa. Entonces él dice, para poder hacer una Europa demasiado integrada, quizás haría falta una constitución europea. Pero hay un problema, y es que desde 1826, que Lamennais planteó la distinción entre legalidad y legitimidad, aquí se planteó un problema serio. Antes de la Revolución Francesa, la distinción legalidad y legitimidad no tenía sentido, porque una vez que el rey ponía la rúbrica, esa decisión era legal y al mismo tiempo legítima. Cuando le cortamos la cabeza al rey, empezamos a tener algunos problemas. La ley, para ser legítima, tiene que responder a la Constitución. Pero la Constitución, para ser legítima, tiene que descansar en el pueblo. Fíjense que todas las constituciones del mundo, y la semana pasada, mientras preparaba esto, me volví a hacer el ejercicio, busquen todas, me fijé en constituciones de Tailandia, de China, de Alemania, de Bolivia, aún la constitución de Chile, que es la menos democrática que hay, porque fue una imposición pinochetista, hablan, las primeras frases dicen algo así como "we the people", no los representantes del pueblo, en nombre del pueblo soberano, siempre aparece el pueblo, siempre aparece el pueblo. Entonces lo que va a decir Carl Schmitt, no puede haber una constitución europea porque nadie se siente parte de un pueblo europeo. De hecho, el modelo de constitución europea aparecen los reyes, los jefes de Estado, qué sé yo, en representación de los pueblos, no del pueblo. Por eso dice Carl Schmitt, vamos a tener una legalidad no legítima, porque la única legalidad legítima es la que descansa sobre el pueblo, pero si no hay pueblo, hay una legalidad sin legitimidad. Por lo tanto, hay una legalidad que solo puede descansar sobre el poder. Y el único poder transnacional capaz de dar fuerza a esa legalidad es el capital financiero. El capital financiero es legalidad sin legitimidad. Si a esto nosotros le sumamos que este capital financiero, después del 2001, necesita para sostener la legalidad la securitización, ¿sí?, del propio ejercicio del poder, entonces vemos capital financiero más securitización sosteniendo modelos que de otra manera no cierran. ¿Y por qué no cierran estos modelos de otra manera? En una primera etapa del neoliberalismo, Pinochet, Thatcher, Reagan, podíamos creer en la teoría del derrame. Podíamos decir que los de arriba acumulen y entonces lo que de ahí se va derramando, los pueblos lo van a ir viendo. Resulta que la realidad, y particularmente a partir del 2008, muestra que eso ya no es así. Frente a esto, entonces, lo que queda es la idea del sacrificio compartido. Sacrificio compartido como discurso, por supuesto, porque es el sacrificio para los de abajo, pero no los de arriba. Esta es una idea que, ahora, la idea sacrificial nos trae a algo totalmente distinto de lo que el neoliberalismo venía a plantear. La idea sacrificial clásica del liberalismo era sacrificarse por la patria, pero era un sacrificio individual de una persona por un valor fuerte, importante, etc. Dar la vida por la patria, en la guerra, etc. Ahora, de lo que se trata es de un sacrificio compartido para mejorar la calificación de riesgo del país. Esto es algo que no termina de cerrar muy bien. Esto genera entonces una serie de problemas de legitimidad muy fuertes, porque nos vuelve a poner frente al problema del sacrificio y el tributo, que es un problema que desde siempre los pueblos han tenido. Como sabemos, desde que el mundo es mundo, los poderosos le imponen el tributo al débil. Es el sacrificio que el débil debe hacer. Ahora, este tributo resulta que ahora lo tienen que poner los de abajo, no los de arriba. ¿Cómo hacemos con esto? Acá me voy a permitir leer, estaba buscando, volver a traer los anteojos, pero bueno, igual por suerte tiene letra grande, así que les voy a leer y les recomiendo, ya voy cerrando, un texto de Wendy Brown excelente, que es El pueblo sin atributos. Se lo recomiendo, La secreta revolución del neoliberalismo. Y en realidad busqué este párrafo por lo que vos decías sobre el consenso. No lo pensaba leer, pero está buenísimo. Ya que la ciudadanía activa se reduce para ocuparse de sí misma como capital humano responsabilizado, la ciudadanía sacrificial se expande para incluir cualquier cosa relacionada con los requerimientos e imperativos de la economía. O sea, el exigir cada vez más sacrificios
se expande esto cada vez más. ¿Se entiende? Se reduce la ciudadanía en términos democráticos, participativos, pero se expande la ciudadanía cuando se le exige sacrificio. La reducción de la ciudadanía activa y la expansión del sacrificio ciudadano se facilitan a través de la suplantación neoliberal de los valores y el discurso de la política con la gobernanza. El modelo de consenso de la conducta que integra a todos y a todo en un proyecto ya dado por otros y con fines dados por otros. Conforme la bendita gobernanza reemplaza a la ley, los intereses que tienen conflictos estructurales con los depositarios, los desafíos políticos o normativos con un enfoque en lo técnico y lo práctico refugiado en las mejores prácticas. A mí la expresión de las mejores prácticas me tiene podrido. Pero claro, es el refugio, los que trabajan en ONGs y todo eso seguro que comparten mi hartazgo con las mejores prácticas. Todo esto reemplaza también la conciencia de pueblo con la de equipo. Por consiguiente, la gobernanza neoliberal convierte la clásica imagen moderna de la nación, que incluye diversas preocupaciones, temas, intereses, puntos de poder, puntos de vista y de conflicto, reemplaza en definitiva a la nación sobre el modelo Walmart, donde los gerentes son líderes de equipo, los trabajadores son asociados junior y los consumidores son vecinos o invitados, cada uno integrado en el suave funcionamiento del todo y vinculado con los fines no trabajados por ellos, sino que vienen de afuera. Para cerrar entonces, aquí de lo que obviamente hay problemas de legitimación muy fuertes que el propio neoliberalismo tardío no puede dar respuesta. Lo de López Calderón es un caso bastante interesante. A mí López Calderón, por muchas razones... López Obrador, perdón. Justo me asocié con Calderón, en el que estaba pensando en el cambio que podría haber implicado Calderón con el PAN. López Obrador no es la panacea, pero lo interesante es que es lo que el pueblo quiso votar. Lo mismo lo que está pasando en Brasil con la deslegitimación, que los modelos neoliberales no encuentran a nadie para poner ahí. Obviamente el riesgo de la crisis del neoliberalismo es la vuelta del fascismo, que es lo que puede pasar en Brasil. Lo que estoy planteando no es que lo que venga sea mejor, lo que viene puede ser todavía peor, o no. Lo que viene puede ser peor o no porque las cosas no están escritas de una vez para siempre. En buena medida depende de nosotros la construcción de esto. Y acá quisiera cerrar entonces con la recuperación de la política frente a las políticas y a lo político. El neoliberalismo reduce la política a las políticas públicas, ¿no? Los expertos son nada más que pequeños problemas de funcionamiento de un sistema global que entonces, no estoy hablando en contra de las políticas públicas como método, sino de las políticas públicas como ideología que resuelven todo. Se trata de tener los mejores expertos en cada política pública, tener el mejor equipo de los últimos 50 años y con eso resolvemos la cuestión. Frente a esto tenemos una izquierda en el mundo, digo, no particularmente en Argentina, porque por suerte el peronismo hace que no tengamos esas izquierdas bobas con posibilidades fuertes en Argentina, y me ha pasado de estar discutiendo con colegas de otros países y que se la pasan debatiendo cómo interpretar a Spivak de verdad, en la introducción mientras se están armando para a partir de eso pensar el partido político. Es decir, pero oíme, ¿por qué no discutís la estructura tributaria de acá? ¿Por qué no discutís el rol de las Fuerzas Armadas y la plata? ¿Por qué? No. Porque nosotros nos encargamos de lo político. Primero hay que tener claro lo político. El problema de las políticas públicas es que olvidan lo político, que es bien importante. Porque si no entendés lo político, si no cuestionás el sistema, las políticas públicas lo único que hacen es poner parches hasta que todo se hunda. Ahora, si pensás en lo político sin las políticas públicas, lo único que te quedás es una actividad cuasi masturbatoria y a veces sin cuasi, que te puede dejar más o menos tranquilo porque llegaste a descular bien a Spivak, pero que no sirve absolutamente para nada con lo demás. Creo que el lugar de la política es precisamente lo que nos permite jugar en este pivot. Claro que la política implica la recuperación de una idea de pueblo, que es una idea que nosotros, y no lo voy a desarrollar acá porque no hace falta, la podemos repensar a partir de la idea de comunidad organizada aplicada al siglo XXI. Porque en última instancia, y la buena noticia, y con esto cierro,
es que el neoliberalismo puede transformar la subjetividad de las personas y de hecho lo está haciendo y es preocupante cómo lo está haciendo, me hago cargo, en el área de educación estamos viendo día a día cómo incluso en las escuelas carenciadas, en los lugares de educación para trabajadores y demás, el mismo trabajador asume la educación como la formación de su propio capital humano, aunque no lo digan esas palabras. O sea, la cosa no viene fácil, pero esos problemas de legitimación que estamos planteando nos pone ante la posibilidad cierta de la recuperación de una idea de solidaridad, de una idea de pueblo, porque en última instancia la buena noticia es que se puede colonizar la subjetividad, pero queda un núcleo duro, que es el sujeto, que no es colonizable. Y aquí esa distinción es de Jorge Alemán, pero la distinción del sujeto, en vez de quedarme en Jorge Alemán, prefiero ir a Michel Desserteau y plantear que hay un núcleo duro que hace que por alguna cosa misteriosa, esa falta, eso que siempre, que constituye al sujeto en su falta, al sujeto individual y al sujeto social. El pueblo como demos y el pueblo como plebs. El pueblo como demos es todo, el pueblo como plebs es lo que falta, pero de la palabra plebs viene también la palabra plenitud. Esa plebs, eso que falta, que es la necesidad de ser libres e iguales, que es la promesa incumplida de la democracia, si recuperamos la democracia, con la democracia no vamos a recuperar la panacea, pero sí la fuerza para exigir que esa promesa incumplida alguna vez se cumpla. Bueno, me parece que este sería un poco la idea general, por supuesto, hay para charlarlo mucho más, pero ya son las 8. No, muchísimas gracias. Como buenos oyentes, me parece que tuviéramos hasta el timbre para sonar, de manera que estamos bien en hora para dialogar. Yo les voy a pedir que nos tomemos 10 minutos, que volvamos 12 y 10 a la mesa, pueden ustedes traer el café y seguimos conversando, y vamos a aprovechar para hacer el pago de la